Voy a continuar con la siguiente vuelta y en esta vuelta voy a iniciar como todas las demás levantando 3 cadenas para el primer macizo y voy a iniciar con un cuadrito vacío. Entonces aquí en el siguiente macizo voy a hacer un macizo y así tengo ya mi primer cuadrito vacío. Y ahora voy a hacer 3 rellenos. Entonces aquí es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Entonces inicié la vuelta primero con un cuadrito vacío y luego 3 rellenos, 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer cuadritos vacíos. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 vacíos. Hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo pasar un punto y llevo 2. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4, una cadena y en el siguiente macizo 5, una cadena y en el siguiente macizo 6, una cadena y en el siguiente macizo 7. 7 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos vacíos. Y ahora voy a hacer 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahí está. Una cadena y aquí ya va a cambiar un poquito lo que es el tramo, lo que sería aquí el término del tramo. Dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y aquí sobre este macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Ahí. Este marcador lo voy a recorrer a la vuelta o al nivel que estoy trabajando. Aquí inicio el tramo con un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y ahora son 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este es 1, vamos a ver, tienen que ser 2. Sí, aquí está. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, son 2 vacíos y luego 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 2 cuadritos rellenos del inicio del tramo. Y ahora vienen mis 7 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el macizo un macizo y llevo 1, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 5, una cadena y en el siguiente dejo pasar un punto y en el siguiente 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta 1. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 7. 7 cuadritos vacíos y ahora 3 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahí está. Ahora es un cuadrito vacío, entonces hago una cadena y en el siguiente macizo un macizo y ahora es uno relleno. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora un cuadrito vacío. En el siguiente macizo 1, ahí está. Y ahora otra vez 3 cuadritos rellenos, perdón. 3 cuadritos rellenos. Entonces este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ahí está, ¿sí? Y ahora mis 7 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 1, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 2, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4, una cadena y en el siguiente macizo 5, una cadena y en el siguiente macizo 6, una cadena y en el siguiente macizo 7, ¿sí? Y ahora voy a hacer mis, después de los 7 cuadritos vacíos, voy a hacer 2 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el macizo de abajo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Ahí está. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, ¿sí? Este marcador, ya saben, se recorre al nivel o vuelta que se está trabajando. Entonces ahora sí vamos a cambiar un poco lo que son el final, el inicio y el término de cada tramo. Lo que no va a cambiar van a ser estos 2 cuadros vacíos que son repetitivos durante todas las vueltas y donde vamos a ir recorriendo el marcador conforme vamos avanzando en vueltas. Voy a dar la siguiente explicación de una vez de la otra vuelta. Voy a cortar mi hebra. Ustedes ya saben que eso no lo van a hacer. Yo solamente lo estoy haciendo para adelantar la siguiente explicación de la siguiente vuelta. Entonces aquí, donde inicia, voy a anudar para darles la explicación de la siguiente vuelta. Obviamente, como les he repetido en estos últimos videos, ustedes no van a hacer ningún corte de hebras. Ustedes se siguen tejiendo el tramo según la indicación que yo les doy y tramo tras tramo hasta terminar toda la vuelta. Bueno, aquí 1, 2, 3, aquí voy a iniciar la siguiente vuelta, ¿sí? Y vamos a iniciar esta vuelta con
3 cuadritos rellenos. Entonces hago aquí mis 3 macizos, que son el primer macizo, y aquí dentro de la casita 2, y en el siguiente macizo 3. Ese 3 es 1, en el siguiente punto 2, y en el siguiente punto 3. Ese 3 es 1, en el siguiente punto 2, y en el siguiente punto 3. Y ya tengo así mis 3 cuadritos rellenos, 1, 2 y 3. Y ahora voy a hacer, vamos a ver cuántos vacíos, 7. Entonces hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 1, una cadena, y en el siguiente macizo 2, una cadena, y en el siguiente macizo 3, una cadena, y en el siguiente macizo 4, una cadena, y en el siguiente macizo 5, una cadena, y en el siguiente macizo 6, una cadena, y en el siguiente macizo 7. ¿Ok? 7 cuadritos vacíos, y ahora voy a hacer 2 rellenos. Entonces aquí es 1, dentro de la casita hago 2, y en el macizo que sigue 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2, y en el siguiente punto 3. Y así tengo 2 cuadritos rellenos. Ahora voy a hacer una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, y en el siguiente macizo un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. ¿Sí? Este marcador lo voy a recorrer, no se olviden, sobre todo porque ya estamos aquí finalizando e iniciando tramo de diferente forma. Entonces siempre nuestros 2 cuadritos vacíos del medio, ¿sí?, que marcan el término y el inicio de cada tramo, siempre lo vamos a recorrer hasta la vuelta o nivel que estamos trabajando. En este caso yo ahorita no lo estoy recorriendo porque estoy haciendo cortes de hebra para poder indicar y avanzar con la explicación de las vueltas, ¿sí? Por eso no lo recorro. Pero si yo lo estuviera tejiendo, lo voy a ir subiendo conforme voy avanzando vuelta tras vuelta para no perderme y que me quede igual tanto del final como del inicio de cada tramo. Aquí ya llegué al inicio del tramo y voy a hacer mis 2 cuadritos rellenos. Este es 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Ese 3 es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Como cada vuelta que se ha trabajado, recuérdenlo, tanto el término de un tramo como el inicio del siguiente tiene que quedar de la misma forma de ambos lados, ¿sí? Ahora aquí voy a hacer, después de estos 2 cuadritos rellenos que acabo de hacer, voy a hacer 7 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el siguiente macizo hago 1, una cadena, y en el siguiente macizo 2, una cadena, y en el siguiente macizo 3, una cadena, y en el siguiente macizo 4, una cadena, y en el siguiente macizo 5, una cadena, y en el siguiente macizo 6, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 7. Ahí están mis 7 cuadritos vacíos. Y ahora voy a continuar con 7 cuadritos rellenos. Entonces este es 1 dentro de la casita 2, dentro de la casita 2, permítanme.
En el siguiente punto 3, primero fue un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ese 3 es 1 y dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora mis 7 cuadritos vacíos. Hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 1, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena y en el siguiente macizo 4, una cadena y en el siguiente macizo 5, una cadena y en el siguiente macizo 6, una cadena y en el siguiente macizo 7. Ahí está. Aquí dentro de la casita hago 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena, dejo pasar un punto y un macizo. En el siguiente punto, una cadena y en el siguiente macizo, otro macizo, una cadena y aquí un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, otro macizo. Entonces, si se fijan, aquí ya llegué al término del tramo. Voy a cortar esta hebra. Es el término del tramo. Y en este video ya tienen la explicación de 2 vueltas y de cómo realizar en estas 2 vueltas los tramos, ¿sí? Les repito, pongan cuidado porque ya al término y al inicio de cada tramo ya está cambiando y estamos dejando cuadritos vacíos, ¿sí? Que conforme se van a ir dando las vueltas de estas en adelante, pues van a quedar todavía más cuadritos vacíos, ¿sí? Y la flor con esto ya se está cerrando. Aquí ya nada más falta una vuelta para poder cerrarla por completo, ¿sí? Y terminar la flor. Ya todo lo demás ya va a ser más sencillo porque ya prácticamente son ampliar más los cuadros vacíos, tanto en esta parte de la flor hacia adelante y en los inicios y términos de cada tramo. Bueno, entonces les dejo este video donde ya les di la explicación de 2 vueltas de cómo trabajar los tramos y hay que repetirlos. No se olviden avanzar sus marcadores de puntos para que no se pierdan en donde debe de quedar exactamente igual. Y aparte porque, bueno, acuérdense que este y este indican el inicio y el término de cada tramo. Entonces, para que no se pierdan, ¿no? Porque de repente de tanto cuadro, luego como que no sabemos, yo me hago bolas de repente, ¿no? Entonces, sí, esto me sirve bastante porque de aquí yo sé qué es lo que tengo que repetir tramo tras tramo. Bueno, continuemos pues con más. Ya estamos a punto de finalizar la falda, así es que vamos a apurarnos para poder seguir avanzando y terminarla por completo. Bye.